Los saludo, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Una vez más nos encontramos en la casa de Dios para meditar de su palabra y a través de esta plataforma que nos ayuda a estar con este alimento espiritual que cada día nuestra alma necesita. Así que les bendigo en el nombre de nuestro Señor y vamos a ver en esta oportunidad la palabra que Dios nos trae para nuestra vida, que se encuentra en el libro de Isaías, del capítulo 40, si usted lo desea buscar en su hogar, Isaías 40, del versículo 28 en adelante. Ahí vamos a estar reflexionando de la palabra y primeramente vamos a elevar una oración. Así que si desea usted acompañarme, puede hacerlo ahí en su hogar y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias porque usted nos convoca en este día, Señor, y para reflexionar acerca de su palabra una vez más, para que este alimento espiritual pueda llegar, Señor, a los hogares, a las casas de tus hijos, que por diversos motivos ellos no se congregan o no pueden congregarse. Pero usted es bueno, Señor, y un Dios proveedor. Y bendícelos, Señor, ayúdalos, fortalécelos en tu nombre, Señor, y permita que su Espíritu Santo nos pueda guiar en esta hora para poder entregar su palabra y tú, Señor, puedas suplir toda necesidad que nuestras vidas puedan estar necesitando de usted. En el nombre de Jesús, reciba usted toda adoración. Amén. Amén. Vamos a ir entonces a darle lectura a la palabra. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Qué hermosa palabra que el Señor nos trae en esta tarde y vamos a meditar en ella. Sin duda, para algunos puede ser una palabra conocida, pero siempre el Señor nos recuerda otras verdades en su palabra. Y entonces, tengo una pequeña introducción y le puse a este mensaje, le puse como título, La fragilidad del ser humano. Y esta pequeña introducción dice así: cuando faltan las fuerzas, producto de los golpes de la vida, de las decepciones y sufrimientos injustificados, una pregunta que tenemos es: ¿a dónde acudimos? ¿A dónde nos refugiamos? Y en esto puede haber diversos caminos que aparentemente a nosotros nos pueden servir. ¿Qué es lo que nos hace seguir luchando cuando estamos en estos momentos difíciles? ¿Qué nos motiva a ponernos en pie una y otra vez? Esa es una pregunta que usted puede hacerse y usted también puede responderse. ¿Qué le motiva a continuar? En lo personal, es saber en quién hemos creído. Primeramente, yo en lo personal lo digo,
saber en quién hemos creído, que la esperanza que nos fue dada en Cristo nos hace permanecer creyendo en sus promesas. Este es un aliciente, un buen aliciente para continuar. Él no nos abandona, más bien en cada situación de la vida saldremos airosos con su ayuda. Siempre estará presto para brindarnos esa ayuda y esa protección que necesitamos. Consideremos que las debilidades y sufrimientos son parte de nuestra fragilidad humana. En el capítulo 40, en este capítulo que leímos, pero leímos un par de versículos solamente, Isaías describe al Dios de Israel en toda su gloria y en todo su poder. Está describiendo la inmensidad. ¿Quién es Dios? Y en el verso 28 nos hace una pregunta y para que nosotros también podamos meditar en ella. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Nosotros lo sabemos, hemos oído de Él por su palabra, y en este contexto era para el pueblo de Dios que tal poder tenía Dios y tal control, podríamos decir, de todo lo creado, de todo lo que es de Él, que Él es eterno. Él es eterno, no como nosotros los mortales que tenemos que perecer para poder heredar esa vida eterna, para poder llegar a entrar a esa otra dimensión que Dios ha preparado para sus hijos. Pero Él es eterno, tiene vida en sí mismo, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Ese es el poder de Dios, esa es la inmensidad de Dios. No tan solo poder en su creación, en todo lo que es la naturaleza, en todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que también es el creador de la vida, el creador de la raza humana, de todo ser viviente, no tan solo en los peces, en las aves, en los animales, sino que de la raza humana. Él es el creador. Por eso que nosotros tenemos un dueño, tenemos un Señor. No estamos porque sí en esta vida. Tenemos a alguien en nuestro ser y también a alguien le pertenecemos. No somos dueños de nosotros mismos como a veces podemos creer que somos dueños de nuestra vida. No, nuestra vida es de Dios. Dueños de hacer lo que nos parezca, no, es que tenemos la dirección de su Espíritu a través de su palabra, Entonces, no es vivir a nuestra manera ni hacer las cosas a nuestra manera, no, porque tenemos un Creador, alguien que nos creó, nos formó, nos direccionó nuestra vida para que nos vaya bien. Amén. Amén. Entonces, este es el Dios que tenemos, el cual creó los confines de la tierra. Todo es de Él, aunque el hombre se adueñe de la tierra, se adueñe de muchas cosas y le dé mal uso a ella, pero el dueño finalmente es Dios. Es Dios quien preserva toda su creación. Por más que el hombre ha destruido y ha dañado, aún así Dios tiene misericordia de las criaturas de esta tierra, del ser humano de esta tierra, y puede darle entonces la provisión para poder vivir. Y dice que este Dios no desfallece como nosotros los mortales, no desfallece, no nos desmoronamos, o sea, este Dios no se desmorona, nosotros sí, nosotros nos podemos
nos podemos caer, como dice también su palabra, derribados pero no destruidos, los que creen y esperan en Él. Pero sí, si bien es cierto, los golpes de la vida hacen que muchas personas y en momentos no estén esas fuerzas, desfallezcamos. Y Él dice que no se fatiga con cansancio, lo opuesto a nosotros, porque nosotros nos desfallecemos y nos fatigamos con el cansancio. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos cansamos y muchas veces se trabaja excesivamente y ese cansancio le resta tiempo a la familia, le resta tiempo a tener privacidad con el cónyuge, le resta tiempo a los hijos porque se está tan cansado que ya no hay tiempo para nada más. Se llega a la casa y lo único que se quiere es ir a la cama, descansar y dormir porque está agotado. Y muchas veces la realidad lamentable de muchas personas que viven de esta manera. Entonces todo su esfuerzo, toda su vida está en el trabajo. Está inmerso en el trabajo, todo su quehacer, y por lo tanto se descuida a veces lo más esencial, lo principal, lo prioritario que debiera ser para un padre de familia. Y este Dios entonces no se fatiga con cansancio. Él siempre está dispuesto a ayudar y Él entiende que en nuestra humanidad nosotros sí sufrimos como seres humanos aquello. Lo sufrimos porque a veces queremos vivir a nuestra manera y en nuestras vidas se producen desequilibrios. Entonces eso nos pasa a la cuenta a veces incluso con nuestra salud, porque también el cuerpo, cuando no se le da el descanso que necesita, también se deteriora. Pero el peor cansancio que se produce en las personas y en los hijos de Dios es ese cansancio mental, ese agotamiento mental. Ese es el peor cansancio, porque ese es un cansancio que a usted no le deja descansar, que no le deja dormir bien. Es una preocupación desmedida, es un afán desmedido en las cosas terrenales y usted por lo tanto pierde el verdadero enfoque de lo que es vivir en Cristo equilibradamente y en el descanso del Señor, porque Él tiene descanso para sus hijos. Vemos entonces en el versículo 29 que Dios dejó provisión para nosotros. Dice que para todo aquel que espera en Él, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios dejó provisión para nosotros, porque Dios, conociéndonos que somos débiles, conociéndonos que sí vamos a cometer esos errores en el camino, conociéndonos que sí las situaciones que podamos vivir en nuestras vidas van a provocar un desgaste, un cansancio, cuando decimos ya no puedo más. Ya no puedo más. Y a veces esto tiene un orden familiar. A veces este cansancio tiene que ver con las situaciones que a diario vivimos en el núcleo familiar. Situaciones que no cambian, que no mejoran y que a usted le va hartando. Esas situaciones va provocando un cansancio, un desgaste mental. Y también a veces se provoca ese cansancio también en la área de trabajo laboral. Porque sin duda hay lugares que son hostiles de trabajo, hay lugares que son muy competitivos, hay lugares de trabajo que son muy tensos, muy agobiantes para las personas que están en esos lugares de trabajo. No es un lugar grato, no es un lugar ameno, no se convierte en un lugar de una buena relación con los compañeros de trabajo, sino que es hostil, como decía. Es competitivo.
se andan cuidando para que no vayan a tener algún perjuicio de que otros lo puedan estar viendo. Entonces es una tensión que cada día a veces se vive en los lugares de trabajo, porque debiera ser un lugar grato, un lugar ameno para trabajar y hacer bien el trabajo, pero muchas veces no es así. Entonces eso va provocando en el tiempo un cansancio, pero un cansancio mental, una tensión, una situación que a veces le roba el sueño en la noche. Entonces, qué terrible es vivir de esa manera, qué terrible es no tener dónde acudir, dónde cobijarse, dónde descansar, dónde las personas que no tienen una relación con Dios, que no tienen su fe en Dios, lo llevan humanamente. Todo esto que estoy diciendo lo llevan humanamente, es un desgaste en el tiempo, un estrés, a veces un estrés laboral, un estrés en lo general de muchas situaciones vividas, un estrés a veces se puede vivir por la enfermedad de un ser querido que se ha alargado, se ha prolongado a través de los años. Y a veces la pérdida también de un ser querido provoca también un estrés, pero un agotamiento psicológico, porque por lo vivido y por lo que ahora tiene que comenzar a enfrentar la vida sin ese ser amado. Y todas esas situaciones de la vida a nosotros nos hacen cansarnos, nos hacen de repente vacilar, nos crean una cierta inestabilidad. Pero ahí está el Señor, ahí está Dios cubriendo esa necesidad, esa falencia en nosotros y diciéndonos que nosotros podamos acudir a Él, haciéndonos la invitación a que nosotros vayamos a Él, porque no podemos por nosotros mismos, no podemos. Y si por muchos años llevamos esa carga, terminará enfermando nuestros cuerpos físicos. Entonces, así de grave es la situación. Y Él dice entonces que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A lo mejor usted se ha sentido así en algún momento de su vida. No quiero más, ya no quiero luchar más. Se ha sentido a lo mejor así. Pero de repente hay algo que a usted lo motiva a continuar, que a usted le motiva a seguir, que mientras Dios le dé vida, si no somos luchadores, tenemos que aprender a luchar. ¿Y cómo lo vamos a aprender? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz, de la palabra de Dios que nos alienta, que nos esfuerza, que nos dice que Él va a estar con nosotros, que no estaremos solos, sino que Él va a estar con nosotros. Y en Mateo 11:28 Jesús nos hace a todos una invitación y nos dice: venid a mí, que vayamos a Él. Dice: todos los trabajados y cargados, todos. La invitación entonces del Señor es para todos, porque Él sabe que en el camino nosotros estamos trabajados. Y ¿a dónde se produce entonces el mayor cansancio en nuestras vidas? No es sin duda el físico, porque el físico dormimos, podemos descansar. Si no estamos tan colapsados de nuestra mente, tan estresados en nuestra mente, vamos a poder dormir en la noche y físicamente vamos a descansar. Pero ese cansancio de la mente, ese sin duda no se va tan fácil. Esa preocupación desmedida, eso no se va tan fácil. Entonces, ese es el mayor agotamiento que podemos tener nosotros. Y ahí tenemos que entonces aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios y hasta que Él entonces nos dé la respuesta que necesitamos y la salida, la ayuda que necesitamos, porque humanamente por sí solo no podemos. En Primera de Pedro 5:7
Dios dice en su palabra que debemos echar en Él toda nuestra ansiedad, todo el afán, toda esa carga que humanamente no podemos llevar. Debemos echarla a Él. Él dice que debemos ir a Él, que Él nos hará descansar. Entonces, si Dios tiene provisión, si Dios nos hace la invitación a todos a que descansemos en Él, vayamos a Él. No estemos llevando nosotros solos esas preocupaciones, esas situaciones que no podemos resolver. Porque si la pudiéramos resolver, no estaríamos en la condición en que estamos. Entonces, dejemos que el Señor sea el que haga las cosas y que no sea nuestra intervención humana, sino que dejemos que el Señor lo haga. Dejemos, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a Él, le entregamos todo a Él, descansamos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No estamos solos en esto, no estamos solos, el Señor nos ayudará. Y podemos ver varios personajes en la Biblia que también sufrieron quizás situaciones como la que nosotros podemos estar pasando, o algunas similares, pero que ningún ser humano está ajeno a que venga el tiempo de la prueba, el tiempo de la angustia, el tiempo del llanto, del quebranto, en momentos difíciles de la vida. Sin duda, en algún momento nos tocará. Si no nos ha tocado, en algún momento nos tocará un momento de quebranto y de dolor. A lo mejor ya en otro momento lo hemos pasado y superado, pero si vienen otros, tendremos que también pasarlos con el Señor. Y varios personajes en la Biblia, anoté algunos, porque la verdad que hay muchos, pero anoté solamente algunos, de que vivieron todo este agobio físico, mental, psicológico. Y vamos a ver primero a David. David, todos conocemos la historia de David, de cómo él entonces fue asediado por Saúl, como perseguido para matarle, porque ya Saúl intuía que el siguiente que iba a llegar al trono iba a ser David. Entonces ya había envidia, había celo, había un montón de cosas que David vivió que a lo mejor no debió haberlo vivido. Nosotros muchas veces decimos, ¿por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Pero están en los propósitos de Dios, en los planes de Dios? Sí, están. Por eso Dios los permite. Y David tuvo que huir, tuvo que cansancio, se produjo en él agotamiento, quizás muchas veces no tuvo el alimento. Recordemos cuando una vez fue con sus hombres a buscar alimento donde Nabat y este hombre malvado no le quiso dar, pero ahí estaba su mujer que sí corrió con los alimentos para él y sus hombres. Recordemos que él tuvo sed, que sus hombres fueron a buscar a un pozo agua para darle de beber, a riesgo de sus propias vidas, que los mataran, se metieron al lugar del enemigo donde no debían meterse, y en fin, y podemos ver tantas situaciones de que vivió David, difíciles por años, hasta que Dios lo llevó al lugar donde quería llevarlo, donde quería que él estuviese, y ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo se sostuvo? A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se sostuvo? En Dios. En Dios. Nosotros también vamos a poder sostenernos en Dios. También tenemos que tener nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios y esperar en Él, esperar en el tiempo de Él, esperar en sus promesas, porque Él sin duda nos dejó provisión y no estaremos siempre viviendo esa situación difícil. Jacob, lo vemos en el trabajo del suegro, con su suegro ahí agobiado por tantos años, trabajó por la esposa amada, la esposa que él quería, y le dan a la mayor. Luego vuelve a trabajar más y más para obtener a la otra hija que él quería como esposa. ¿Fácil? No, para nadie es fácil la vida.
Luego lo vemos regresando a su tierra, luego lo vemos que se iba a enfrentar a su hermano y que habían ahí situaciones no resueltas con la primogenitura que él le había supuestamente robado al hermano. Supuestamente digo porque el hermano la vendió por un plato de legumbre. Entonces, luego obtuvo la bendición del padre y había toda una situación ahí que él tenía que enfrentar. Lo vemos con temor, lo vemos con temor por su familia, y viviendo el estrés psicológico. ¿Se da cuenta? Moisés de otra manera, huyendo de Egipto, por temor de su vida, caminando, atravesando un desierto, lo vemos ahí, quizás viviendo tantas situaciones ahí en su pensamiento, en su mente, y sin tener claro hacia dónde ir, y qué es lo que Dios tiene para mí, porque Dios revelándose a Él, entonces no es fácil. Luego lo vemos ya en los propósitos, totalmente en los propósitos de Dios y encaminándolo Dios a donde quería llevarlo, y el propósito con el pueblo, de llevar al pueblo a la tierra de Canaán, pero luego lo vemos a él cansado, lo vemos en una etapa de su vida ya hastiado de este pueblo quejumbroso, de este pueblo mal agradecido que siempre se estaba quejando, y lo vemos él en una acción sacándole agua de una peña, golpeándolo y de mala manera, y ya con una actitud incorrecta, porque sabe que el estrés y el cansancio finalmente hace que nosotros tengamos actitudes incorrectas, hace que actuemos incorrectamente, imprudentemente, y con eso él pecó contra Dios. Y producto de todas esas tensiones y situaciones que le había tocado vivir con un pueblo tan así difícil, él termina, Dios no le permite entrar a la tierra prometida, y entonces tiene que mirarla de lejos. Entonces se da cuenta que las cosas, se pueden vivir tensiones extremas, situaciones extremas de nuestra vida, donde podemos pecar contra Dios y tener una mala actitud y tener una mala reacción, y a veces con nuestras palabras podemos causar tanto daño. Por eso que es necesario descansar en Dios, por eso que es necesario no sobrecargarnos con situaciones y cosas, estar a cuentas con Dios, cada día a cuentas con Dios, cada día entregándole a Él, diciéndole: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes por mí. Tú sí, Señor, dijiste que deberíamos ir a ti y llevar todas nuestras cargas a ti, y que tu yugo era fácil, que tu carga era ligera, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes, Señor, hacerlo en mí. Y eso debemos hacer una y otra vez, todas las veces que sean necesarias debemos hacerlo. Vemos a Ana en un momento de su vida agobiada por la condición de su esterilidad. La vemos a ella complicada, cargada, angustiada por esta situación. Ella miraba a su rival que sí podía tener hijos, ella no podía, y se sentía menoscabada. Quería agradar a su esposo dándole un hijo que era lo más preciado, la bendición de Dios a través de la descendencia, y ella no podía, estéril. Pero ahí la podemos ver a ella cuando su esposo va a ofrecer sacrificio a Dios, y ella tiene la opción de llegar a la casa de Dios, al templo, y ahí ella derrama su corazón a Dios, derrama su alma, todo su ser, entrega a Dios esa carga, llora, porque tenía que salir todo eso de ella, todo eso que la amargaba, todo eso que no la dejaba ser como mujer, como esposa, y no permitía que ella viera la vida de una manera diferente, porque la estaba viendo siempre negativamente y siempre había un pesar en su corazón, hasta que deja su carga a Dios, hasta que le entrega a Dios esa situación, hasta que se rinde a Dios, hasta que ella dice: Señor, yo no puedo, pero tú ayúdame, tú sí puedes hacerlo por mí. Tú dígnate, Señor, a mirarme y concédeme un hijo. Y si tú lo haces, Señor, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Señor, será para ti. Y Dios que escucha nuestra oración y que escucha el clamor de nuestro corazón, el verdadero anhelo de nuestro ser,
Dios le concede ese hijo. Y no tan solo uno, ella cumple su promesa y después vienen los demás hijos, porque Dios no la dejó mirando de lejos a un hijo, sino que ella pudo abrazar a esos hijos de cerca y estar con ellos. Entonces, qué tremendo es Dios, qué tremendo, qué generoso es Dios. Ahí podemos ver a un Dios generoso, porque pudo haberle dado un hijo solamente, era lo que ella le pidió. Pero cuando Dios vio su corazón, su fidelidad y vio su entrega y vio que ella entregó ese hijo, lo dedicó para Dios y le vino, siguió fluyendo la bendición para ella, siguió siendo una madre fructífera, un vientre fructífero. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Dios, pero cuando hay un corazón generoso para Él. Y podemos ver también a Noemí, una mujer también agobiada con las situaciones difíciles, agobiada porque pierde a un esposo, sale de su tierra, van en busca dejan el lugar donde estaban sufriendo escasez y van a buscar una mejor vida, pero se van a un lugar equivocado. El esposo fallece, luego los hijos se casan con mujeres extranjeras, moabitas, fallecen los hijos y ella tan solo se queda sola con sus nueras. Luego las despacha a sus hogares, a sus casas, las casas de sus padres, porque ella no tenía nada que ofrecerle, ya ella iba a ser una carga. Ella se veía en una condición tan desmejorada, tan derrotada, tan humillada, tan de todo, dejada de la mano de Dios. Esa era la condición en que se veía Noemí. Pero luego ella tiene el favor de Dios, porque Dios no desampara a sus hijos, aún en las peores condiciones. ¿Qué hace que Ruth, el amor hacia su suegra, fue tan grande y ella estuvo dispuesta a correr la suerte con ella, a echar su suerte en ella? Le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo. En fin, ella fue mejor que un hijo biológico, podríamos decir. Estuvo en los peores momentos con su suegra y no la dejó. Y ven usted conocen la historia de la Biblia, cómo después esta mujer volvió la sonrisa de Noemí a su boca, a sus labios. Nuevamente Dios la redimió, como ella llegó derrotada, afrentada a su pueblo, a su tierra, pero luego Dios cómo despeja su camino, cómo la bendice a través de esta nuera, cómo Dios tenía provisión para ella, cómo Dios tenía algo que ella nunca imaginó, donde nada había, donde nada esperaba, donde nada tan solo podía esperar la compasión de otros. Cómo Dios la llenó de provisión, le dio un nieto a quien abrazar de esta nuera, porque después esta nuera se casa con uno de sus parientes y le da un hijo. Y ella, qué tremendo es Dios, porque Dios cómo la consoló, cómo le proveyó, cómo la cuidó, cómo la acogió. Dios no desampara a sus hijos. Era una mujer viuda, sola, y Dios le dio familia. Qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Ahí vemos a Dios, un Dios generoso. Podemos ver a Dios de una manera tremenda, que Dios se compadece, que no nos abandona. Eso es algo tremendo, no nos deja solo. Tan solo Dios espera que acudamos a Él, Podemos ver a un Elías también, podemos ver que vivió cosas tan fuertes, después de una gran victoria lo vemos huyendo por temor de su vida, acosado, asediado por una mujer, Jezabel, y lo vemos con temor, lo vemos escondido en una cueva, lo vemos como que parecía que él nomás estaba solo, que ya no había nada más, y lo vemos en una condición así. Pero ahí viene Dios para hablarle, ahí viene Dios para decirle: no está solo. Ahí viene Dios para levantarlo, ahí viene Dios para animarlo, ahí viene Dios para mostrarle lo que él no estaba viendo. Porque a veces eso pasa con nosotros, estamos tan inmersos en lo que nos está pasando que no podemos tener la visión de Dios para ver
que Dios ve tan diferente nuestro panorama, no como nosotros lo estamos viendo. En Dios es diferente. Cuando creemos que estamos solos, realmente no estamos solos. Él está ahí. Él ha provisto todo para nosotros. Cuando creemos que estamos tan abandonados, tan dejados, nos sentimos tan miserables. Y Él nos muestra, no como nosotros nos vemos, Él nos muestra como Él nos ve, y realmente como Él nos ve, y lo que Él está viendo es tan diferente a como nosotros en el momento estamos ahí sumergidos podríamos decir, en un estado de depresión. Pero el Señor nos ama. Considere usted eso, que Dios nos ama, que Él no abandona a ninguno de sus hijos, no los abandona. Aquel que clama a Él, Dios le escucha. Aquel que no es hijo, que está de lejito observando a Dios, que está de lejito, que todavía no asume un compromiso con Dios, que todavía no se entrega de cuerpo y alma al Señor. Pero cuando eleva una oración de corazón, cuando se humilla a Dios, Dios le escucha, no importa dónde esté, si está en un cerro, si está en un campo, si está en un hospital, si está en un lugar y donde nadie puede hacer nada por él. Y Dios está ahí, y Dios escucha, y Dios escucha. Y usted lo comprobará una y otra vez, que Dios tiene misericordia de quien quiere, dice Él su palabra. Pero que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que nos conviene estar ahí a los pies del Señor. Nos conviene estar ahí humillados ante Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Él no dejará que su descendencia mendigue pan. Él no dejará que permanezcamos en una condición deplorable. No lo dejará Dios. Dios permitirá la prueba en su vida, el quebranto, sí. Porque Dios tiene que enseñarnos, y Dios tiene que limpiarnos, santificarnos. Dios tiene que purificar nuestra vida, sí. Sí, eso sí, pero no por siempre estaremos pasando la prueba. Vendrá el momento en que eso pase, y vendrá el momento del regocijo, de la alegría, y vendrá esos tiempos hermosos con el Señor, porque así es nuestro Dios, así es. Vemos a nuestro Señor Jesucristo agobiado, viviendo la tentación, ahí estando en el propósito de Dios, pero sin estar exento de dificultades y de luchas. Y ahí lo vemos a Él enfrentando al enemigo, luchando contra el enemigo, porque quería tan solo hacerlo sacar del plan de Dios, y que Él no fuera portador de toda la bendición que traía para nosotros. Sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces se da cuenta que nuestro Señor también sufrió hambre, sufrió sed, cansancio, como ser humano, como humano, en su parte humana también sufrió, y Él conoce nuestra condición, sabe que nosotros somos débiles, sabe que somos carne, porque aunque Él era divino, tenía la naturaleza divina, pero también tenía la naturaleza humana. Entonces Él sufrió muchas cosas por amor a nosotros, por amor, para llevarnos al cielo. ¿Cómo no nos ayudará mientras estemos en esta vida terrenal? ¿Cómo no nos guardará si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él? Claro que lo hará, claro que lo hará. Dice que en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que debemos hacer. ¿Somos débiles? Somos débiles. Las situaciones nos desmoronan muchas veces, así es. ¿Necesitamos liberar nuestro corazón? Sí, necesitamos liberarlo. ¿Necesitamos encontrar la paz y el descanso? Sí, lo necesitamos en determinados momentos en nuestras vidas. Y eso lo podemos encontrar en el Señor. Fortalecernos en Él, fortalecernos en su palabra, fortalecernos en sus promesas. Y ahí necesitamos entonces usar nuestra fe y declarar una y otra vez las misericordias de Dios sobre nuestras vidas.
porque Él tiene poder, porque Él tiene fuerza para darnos. Y dice su palabra que tendremos fuerzas y que levantaremos alas como las águilas, que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Así puede ser nuestra vida, así podemos vivirla con el Señor, así podemos. Dice, diga al débil, fuerte soy con poder del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que usar la fe. Fuerte soy con poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Con Él yo voy segura. Con Él estoy confiada. Con Él voy hacia la victoria. Sin Él no tengo nada. Sin Él mis fuerzas quedarán en el camino, agotada, cansada del camino. Pero con Él paso los obstáculos. Con Él soy vencedora, con Él podemos ir a avanzar, con Él podemos, porque ya no seremos nosotros, será en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con Él podemos hacer proezas. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre una vez más, Señor, en este día hermoso que usted nos da, porque usted, Señor, es hermoso. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu aliento. Gracias, Señor, por esa fuerza. Gracias a Dios por tu provisión. Gracias a Dios por esta palabra. Señor, tu palabra, Señor, porque está llena de promesas, están llenas, Señor, de suplir toda nuestra vida, Señor, integralmente, física, psicológica, humanamente, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, espíritu y alma y cuerpo, todo está cubierto por ti. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por amarnos, por ayudarnos, por levantarnos, por ser nuestro Dios de amor y de misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, esa fidelidad, Señor, que estará con nosotros hasta que pasemos de este escenario, de esta vida, y nos lleve, Señor, hasta tu misma presencia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cariños para todos y nos estaremos viendo cuando Dios así lo permita. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo
Bueno, y para irnos bien contentos y felices, vamos a cantar la última canción, pero antes de irnos y bien contentos, vamos a repasar los avisos. Así que el martes y jueves estamos en oración vía Zoom. El día miércoles hay clase de discipulado aquí en el templo a las 20 horas. El día viernes, oración de poder también a las 20 horas. Y el día domingo tenemos nuestro culto presencial, así que no olvide anotarse con tiempo porque los cupos se están acabando muy rápido. Y también, bueno, después nuestro culto virtual a las 20 horas, que se puede repetir el plato. Así que sigamos adorando el nombre del Señor.
sea una semana muy bendecida para ustedes. Chao, chao. Adiós. Bendiga, bendiga.